Querido oyente, continuamos con las historias universales que tanto te gustan. En este caso, estamos comenzando con el primer libro de Moisés, el cual él llamó Génesis. El libro de Génesis en la Biblia narra la creación del universo por Dios, la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta la caída, y las historias de los patriarcas israelitas Abraham, Isaac y Jacob. Se divide en dos partes principales: la historia de la humanidad hasta la Torre de Babel y la historia de la familia de Abraham, a quien Dios elige para formar una gran nación y bendecir a las demás naciones. A lo largo del libro se enfatiza la fidelidad de Dios, a pesar de las fallas y el pecado de la humanidad. La primera parte de esta historia universal en el libro de Génesis está entre los capítulos 1 al 11, en el cual habla sobre la creación. Dios crea el mundo y la humanidad a su imagen en 6 días. En cuanto a la caída, es donde Adán y Eva desobedecen a Dios al comer del fruto prohibido, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. Luego, se ven las consecuencias en este mismo libro de Génesis, en el cual las historias de Caín y Abel, Noé y el diluvio y la Torre de Babel muestran el aumento del pecado y la violencia, lo que lleva a la depresión de la humanidad. La segunda parte del libro de Génesis habla de la historia patriarcal. Está entre los capítulos 12 y 50, en el que narra sobre Abraham. Dios elige a Abraham y le promete una gran nación, bendición, y que a través de él todas las naciones serán bendecidas. Se narra su vida con Isaac, su esposa Sara, y los desafíos que enfrentan. También se menciona a Isaac y Jacob. Se relata la vida de sus descendientes, así como las luchas familiares, las promesas de Dios que se transmiten a través de estas generaciones. Jacob lucha con Dios y su nombre es cambiado a Israel. Terminando esta parte con José y sus hermanos. La historia culmina con José, el hijo favorito de Jacob, quien es vendido por sus hermanos, pero finalmente es usado por Dios para salvar a su familia y a Egipto de la hambruna, transformando el mal en bien. Comenzamos con esta hermosa historia sobre la creación del mundo, la cual he resumido para ti, mi querido oyente. Así que acomódate, relájate y escucha. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º día. En el primer día hizo la luz, en el segundo el cielo. En el tercer día separó la tierra seca de las aguas y creó las plantas. En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día creó los animales del cielo y los animales del agua. En el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y al ser humano a su imagen y semejanza. En el 7º día, Dios descansó
y bendijo ese día. Dios también plantó el jardín del Edén y colocó allí a Adán y a Eva para cuidarlo. Les dio libertad, pero les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis, en su capítulo 3, narra sobre Adán y Eva, donde ellos pecan y son expulsados del jardín del Edén. Adán y Eva vivieron en paz en el Edén, hasta que la serpiente los engañó, convenciendo a Eva para que dudara del mandato de Dios, diciéndole que comer del fruto prohibido los haría como Dios. Eva comió del fruto y le dio a Adán, quien también comió. Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando Dios los confrontó, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Dios entonces les dijo cuáles eran las consecuencias, en el cual era el sufrimiento en el trabajo para Adán, dolor en el parto para Eva y muerte para todos. Sin embargo, Dios prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, lo que indica el futuro redentor en Jesús. En el capítulo 4 del Génesis habla sobre la historia de Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, quienes eran Caín y Abel. Ambos ofrecieron ofrendas a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda sincera de Abel y rechazó la ofrenda egoísta de Caín. Caín se enojó y Dios le advirtió que debía dominar su pecado. Ignorando la advertencia de Dios, Caín mató a Abel en el campo. Cuando Dios le preguntó por Abel, Caín mintió. ¿Soy yo, acaso guarda de mi hermano? Dios castigó a Caín, convirtiéndolo en un fugitivo, pero le puso una marca para protegerlo. En el capítulo 5 y 6 del Génesis, habla sobre la corrupción que azotó a la humanidad. Tras la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, el cual era Set, cuyos descendientes siguieron a Dios. El capítulo 5 enumera los descendientes de Adán hasta Noé, destacando la longevidad de esas generaciones y la comunión de Enoc con Dios, quien fue llevado por él sin experimentar la muerte. Sin embargo, en el capítulo 6, la humanidad se apartó de Dios y el mal se extendió, dejando el corazón de Dios profundamente entristecido. Dios decidió destruir la humanidad con un diluvio, pero perdonó a Noé, quien era justo y caminaba con Dios. Dios le ordenó a Noé construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Esta historia muestra la justicia y la misericordia de Dios al preservar a los fieles. En Génesis capítulo 7 al 9, la historia del arca de Noé y el diluvio, en el que marca que Noé siguió las instrucciones de Dios
y metió a su familia junto a las parejas de animales en el arca. Dios envió lluvia durante 40 días y 40 noches, cubriendo toda la tierra. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca murió. Después del diluvio, el arca reposó en el monte Ararat, y Noé envió aves para comprobar si las aguas habían bajado. Cuando la tierra se secó, Dios ordenó a todos que salieran del arca. Noé ofreció un sacrificio de gracias y Dios hizo un pacto, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Y el arco iris fue dado como señal de ese pacto. En Génesis capítulo 12 al 25 encontramos la historia de Abraham, patriarca del pueblo de Israel. Dios eligió a Abraham para ser el padre de una gran nación y lo llamó a dejar a su tierra natal, uno de los caldeos, para ir a una tierra que Dios le mostraría. Abraham obedeció y Dios prometió bendecirlo y convertirlo en una bendición para todas las naciones. Abraham enfrentó desafíos como la espera de Isaac, el hijo prometido. También enfrentó una gran prueba de fe cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, pero en el último momento Dios proveyó un carnero en lugar de su hijo. Abraham murió en paz, confiado en las promesas de Dios. Estos capítulos resaltan la importancia de la fe y la obediencia, incluso en situaciones difíciles, y muestran que Dios siempre cumple sus promesas. En Génesis, del capítulo 25 al 36, encontramos la historia de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Isaac, hijo de Abraham, tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor de los dos. Despreció su primogenitura y la cambió por un plato de comida. Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a Isaac y recibió la bendición destinada a Esaú. Huyendo de la ira de Esaú, Jacob fue a la casa de su tío Labán. Allí trabajó durante muchos años. Se casó con Lea y Raquel y tuvo 12 hijos que se convertirían en los fundadores de las tribus de Israel. Durante su viaje de regreso a la tierra prometida, Jacob luchó con Dios y recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Esta historia muestra cómo Dios transforma vidas, incluso con los errores humanos. En Génesis, del capítulo 37 al 50, encontramos la historia de José en Egipto. José, el hijo predilecto de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos quienes envidiaban su posición y sus sueños. En Egipto, José enfrentó dificultades, pero Dios estuvo con él. Fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y encarcelado, pero en prisión interpretó sueños que lo llevaron a convertirse en gobernador de Egipto. Durante una hambruna severa, sus hermanos fueron a Egipto a comprar comida, sin saber que José era el gobernador. José los puso a prueba, pero finalmente reveló su identidad y perdonó a sus hermanos, afirmando que Dios usaba todo para bien.
José trajo a su familia a vivir con él en Egipto, donde fueron cuidados. José murió reafirmando que Dios cumpliría su promesa de traer a Israel de regreso a la tierra prometida. Esta historia enseña sobre el perdón, la providencia y la divina confianza en Dios. ¿Qué nos enseña el libro de Génesis? El libro de Génesis nos enseña lecciones muy importantes sobre Dios, el mundo y nuestra relación con Él. Dios es el creador de todas las cosas. Él creó el universo, la tierra, los animales, los seres humanos, con amor y con un propósito. Esto nos recuerda que nuestras vidas tienen valor y significado. También vemos cómo el pecado entró en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Eso trajo sufrimiento y separación entre Dios y la humanidad. Sin embargo, Génesis nos muestra que Dios es misericordioso y planeó una manera de restaurar esa relación prometiendo un Salvador. Destaca el ejemplo de fe y obediencia de personas como Noé, Abraham y José. Noé confió en Dios y construyó un arca, aunque no entendía todo muy bien. Abraham siguió el llamado de Dios a un lugar desconocido y demostró fe al esperar sus promesas. José enfrentó la injusticia, pero confió en Dios y vio cómo Dios transformó el mal en bien. Génesis, el libro de Génesis, nos enseña que Dios tiene un plan para la humanidad. Él cumple sus promesas y cuida de su pueblo, incluso en tiempos difíciles. El libro de Génesis nos reta a confiar en Dios, a obedecer su voluntad y vivir con esperanza en su propósito para nuestras vidas. Si te gustó este contenido, suscríbete a este canal, dale like y comparte para que recordemos el inicio de la vida. Querido oyente, comenta si deseas escuchar otro resumen de este hermoso libro universal, el cual es la Biblia. Continuaremos narrando. Espero que sigas escuchando. Bendiciones.